Vamos a hablar brevemente acerca de esta porción de la Escritura que a grandes rasgos la mayoría de nosotros la conocemos, ¿verdad? Porque lo hemos visto quizá en películas, ya nos han hablado de ella, pero el contexto dice, o nos habla, ¿verdad?, de que el tiempo de Jesús, el Mesías, el Señor, Dios, ¿verdad?, había llegado y ahora era el tiempo de su crucifixión. Y entonces hablaba que el tiempo de Él pues había llegado y ahora era tiempo de morir, ¿verdad?, o poner su vida, como la Biblia lo dice, para Él mismo volverla a tomar. Y es algo que hasta los, no vamos a llamarlo así, cristianos, conocen, porque lo han visto, porque en Semana Santa ven el Vía Crucis y hacen alusión de la crucifixión, de los maltratos, ¿verdad? Ven a Jesús o se disfrazan de Jesús, ¿verdad?, los católicos. Pero en la crucifixión de Jesús en los evangelios va más allá, no tan solo de entender de manera literal un sacrificio, sino lo que representaba para el género humano, ¿verdad?, o el hombre en la actualidad, y era que nos daba la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Los evangelios nos narran muchos encuentros que Jesús tuvo con personas. Por ejemplo, con Jairo, con Bartimeo, ¿con quién más, hermanos? Con Marta, con María, con Mateo, con Pedro, con Juan, pero también nos marca muchos encuentros que tuvo con personas que no tenían un nombre. Y está la mujer samaritana, el joven rico, la mujer adúltera, el leproso. ¿Quién más? Bueno, el ciego, el cojo, el endemoniado gadareno, la mujer sirofenicia. Todos esos personajes que la Biblia no les pone un nombre fueron historias demasiado impactantes que se vivieron en ese tiempo para los llamados creyentes. Estaba el centurión que fue a pedir también, ¿verdad?, por su esclavo o la persona que le ayudaba, y fueron, hermanos, historias de fe, porque el Señor decía, no he hallado tanta fe. La mujer del flujo de sangre, la Biblia no dice nombre, pero fue tanta su fe que fue y tocó al maestro para sentir, ¿verdad?, el poder de Dios y ser sana. Y entonces, en el caminar de Jesús, Jesucristo tuvo muchos encuentros con personas que Él se acercó a ellos, ¿verdad?, para llamarlos, pero también con personas que fueron a Jesús para ser diferentes. Está Nicodemo, está Zaqueo, y todos esos personajes nos enseñaron, ¿verdad?, la esencia del amor de Dios. Y el último encuentro que Dios tiene con seres humanos es este, ¿verdad?, la crucifixión. Dice que cuando Él iba a ser crucificado, dos malhechores fueron también, hermanos, a la cruz con Él. Y estos dos malhechores, de manera literal, fue con las dos últimas personas que el Mesías, ¿verdad?, Jesús habló. Y hoy vamos a aprender de ellos. Nosotros podemos entender de una manera muy rápida, uno fue bueno, el otro fue malo, uno se salvó y el otro se perdió. Pero esos malhechores representan a toda la humanidad, inclusive a muchos de nosotros que somos parte, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos uno creyó y el otro no creyó, pero ambos eran culpables. En aquel tiempo, ¿verdad?, a la gente que era hallada, ¿verdad?, culpable de algún acto que estaba fuera de la ley, ¿verdad?, era pues crucificada, azotada, pero lo mayor era la crucifixión. Los tenían por anatemas, inicuos o malditos, aunque se oiga mal.
Y la mayor condenación era esa, la crucifixión, que los llevaban hasta cierto lugar para ser clavados en un madero y morir. Y entonces ahí entra Jesús, ¿verdad? Jesucristo tomó el lugar de Barrabás, que tenía que ir a esa cruz, pero la gente prefirió a Barrabás. Y entonces Jesús toma ese lugar, va camino a ese monte y es donde se encuentra con estos personajes. Personajes que dice la Biblia, como lo leímos, e igual lo dice Marcos 15, vamos a leer, se burlaban de Jesús. Marcos 15, en el versículo 25, le voy a dar lectura en Marcos 15, versículo 25, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos hombres, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Dice que los que estaban con él también injuriaban. ¿Qué entienden por injuriar, hermanos? Le decían palabras obscenas, ¿no? Palabras obscenas, dice el hermano por aquí. Molestarlo, hostigarlo. Molestarlo, Animando a la gente a que malver, hablar mal de él. Injuriar es dañar a alguien, ¿verdad? O agraviar, dice, con palabras o con obras. O sea, haciéndole algo malo o hablando mal de él. El hermano Juan dice esto, pero dice que los mismos que estaban con él siendo crucificados le injuriaban, lo dañaban, lo atacaban, le daban mala fama. ¿Por qué? Porque toda la multitud que estaba abajo se burlaba de él. Decías que eras hijo de Dios y ni tú te puedes salvar. Decías que ibas a tirar el templo y reedificarlo en 3 días y no puedes hacerlo. Y entonces es ahí donde pasa el proceso de Lucas 23, donde leímos que un ladrón, hermanos, primero se burla de él, pero cuando el tiempo de él está acabando, automáticamente cambia de parecer. Y es que la Biblia dice que el Señor ha venido a llamar ¿a quiénes? No ha venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay una parábola en el libro de Marcos donde el Señor compara y dice que tenía 2 hijos y a uno le dice que viniera, ¿verdad? O fuera a trabajar a su viña y le dice: no voy a ir. Pero arrepentido, dice, después él va y trabaja en su viña. Y el otro le dice: sí voy, pero nunca va. Dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dice: pues el que se arrepintió. Y entonces él le dice: sabed que los publicanos y las rameras van primero con ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque la mayoría de las personas, inclusive los que conformamos la iglesia de Cristo, no logramos entender que Dios está buscando gente arrepentida, no gente perfecta. ¿Por qué? Porque es lo que pasó exactamente en la cruz del Calvario. Imagínense la escena de que está Jesucristo y 2 malhechores y se burlan de él. Pero ¿cuáles eran las respuestas del Señor cuando se burlaban? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le escupían. Imagínense los 2 malhechores viendo cómo, a pesar de la persona que había clavado a Jesús en la cruz, Jesús todavía oraba por él a Dios y le decía: perdónalo. Quizá los de abajo ya no podían escucharlo, pero los que estaban al pie de él escuchaban que
clamaba aún más por la gente que le injuriaba, que se burlaba, que le escupía. Y entonces es donde uno de los malhechores logra ser movido en su corazón, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ahí en Lucas 23, el cual leímos nosotros, le voy a volver a dar lectura yo, dice: y uno de los malhechores, en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La pregunta es, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando el tiempo se nos está acabando? Porque sin darnos cuenta, cada vez que el segundero del reloj va avanzando, es tiempo menos que nos queda de vida para estar con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu prójimo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el tiempo se acaba. Nosotros decimos, cumplimos un año más, pero realmente tenemos un año menos de vida que nos queda en esta tierra. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando el tiempo se nos acaba? Nosotros, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, cuando sabemos que se va a acabar el tiempo, si vamos perdiendo, ¿qué creen que hacemos? Pues tratamos de hacer lo mejor para poder empatar o ganar un partido. Y tratamos de ofender porque sabemos que el tiempo se acaba y si no, perderemos. Si vamos ganando, ¿qué creen que hacemos? Hacemos tiempo para defender, ¿verdad?, nuestro resultado, porque queremos ganar, ¿verdad?, o conservarlo. Pero sabemos que el tiempo que nos queda es poco, porque una vez que el árbitro pite, pues ya va a estar, ¿verdad?, dictaminado o la victoria o la derrota. Eso lo vivo, se los expreso yo con algo que me gusta, pero realmente eso pasa en nuestra vida. Ustedes pueden compararlo, ¿verdad?, en su trabajo o en cualquier otra cosa que ustedes experimenten en esta vida terrenal. ¿Qué hacemos cuando nos queda poco tiempo? Cuando nos queda poco tiempo para dormir, cuando nos queda poco tiempo para hacer esto. A veces tratamos de asegurar lo que nosotros queremos, o que nos salga mejor, o que salga como nosotros esperamos. En nuestra vida espiritual pareciera que nos olvidamos, ¿verdad?, de que nos queda poco tiempo. ¿Y poco tiempo para qué? La Biblia dice que todos vamos a cerrar vuestros ojos o volveremos al polvo donde fuimos tomados, pero nos queda tiempo poco para tener una buena relación con mi padre, con mi hermana, con mi madre, con mi esposa, con mi prójimo, con aquella persona que tengo tiempo a disgusto, con aquel compañero del trabajo que se la pasa haciéndome el mal todo el día, con aquel vecino, ¿verdad?, que no se cansa de injuriar, de burlarse, de dañarme, con aquellos hermanos de la iglesia que ahora hablan mal de mí. Pero ahora, ¿qué personaje de la historia somos? Había tres cruces, había tres personajes. La pregunta para este tiempo es, ¿qué personaje somos nosotros? Porque ahorita somos el ladrón que se arrepiente. Pero si escudriñamos, vamos a ver que quizás no estamos siendo el ladrón que se arrepiente. El primer ladrón, en primera instancia, no reconoció su pecado, no reconoció sus faltas, no reconoció que por causa de sus malas decisiones él se encontraba en la condenación de muerte. Y por el contrario, lo que le decía Jesús es: sálvate a ti y sálvame a mí. Como la gente de abajo le pedía: si tú eres el Hijo de Dios y te salvas, te creeremos. ¿Cuántas veces usted le ha dicho: Señor, si tú haces esto, yo en verdad me voy a entregar a ti? Y es que el primer ladrón condicionaba a Dios para creer en Dios. Y caemos en la historia de Marta y María cuando le lloraron a Jesús por Lázaro. Llegan y todavía le reclaman y dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él les dice: ¿no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios?
no les dijo, si ven, creerán. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Es la convicción y la certeza. O sea, estar convencido. El primer ladrón condicionaba para creer. Primero, no reconocía que él estaba mal delante de Dios. No se arrepentía de lo malo que había hecho. Y después le decía, si tú me salvas, pues entonces sí te creo. Esa condición está en el 70% quizá de los hermanos de la iglesia. Cuando no reconocemos nuestros errores, cuando no reconocemos la condición en la cual nos encontramos delante de Dios, cuando condicionamos a Dios para entregarnos, pero si Él primero hace algo. Señor, si tú me provees de un buen trabajo, si tú me provees de salud para mis hijos, Señor, si tú traes a mi familia, yo me voy a entregar. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos, primero hay que buscar el reino y después el Señor va a añadir todo lo demás. Entonces, si empezamos por ahí, creo que tenemos el pensar del primer malhechor, porque queremos condicionar a Dios para servirle. ¿Por qué, hermanos? Porque yo digo, Señor, ya nada más que se resuelva mi problema en el trabajo, me entrego. Y ya ahora sí, todo este año que viene, ya nada más que sane de mi rodilla, porque sabes que ahorita con la lluvia me duele. Ya. Una vez que yo sane, voy a ir a orar. Y es que es algo quizá tan absurdo o tan pequeño como nosotros lo vemos, pero es la condición en la cual no tan solo el malhechor, sino toda la gente de abajo le estaba, ¿verdad?, expresando al Señor. Ahora, este malhechor se pudo haber dejado llevar por todo lo que oía. Imagínense ellos tres, ¿verdad?, en el monte, y toda la gente de abajo en unísono le decía, sálvate a ti mismo. A los fariseos, los que eran los representantes de la ley, los que eran la representación de Dios en la tierra, que lo señalaban y lo cuestionaban y le decían, si eres el Cristo, demuéstranoslo ahora. Entonces, imagínense ese malhechor. Lo pudiéramos justificar ahorita, porque usted justifica a cualquier persona dentro de la iglesia o inclusive dentro de su familia que se deja llevar. Y dice, bueno, es que él lo hizo porque escuchó a todos que eso pensaban. O bueno, es que yo lo hice porque como la mayoría de la iglesia lo hacía, pues yo pensé que era bueno. Pero Dios en ese momento, hermanos, lo único que esperaba era tocar el corazón de las personas, como hoy es lo único que espera. La gente, ¿verdad?, tiene de dos: escoger creer o escoger no creer. Y confundimos el creer con el estar, porque el hecho de que estemos no quiere decir que creemos. Volvemos al ejemplo de Marta y María. Acuérdense la historia de Marta y María. ¿Qué pasó, hermana Lili, con Marta? Jesús llega a la casa de Marta y María y Marta dice, Dios viene a nuestra casa. ¿Qué hizo Marta? Marta empezó, quiero imaginar, a hacer los pambazos, lavar los trastes, limpiar la mesa. Y cuando llegó Jesús, María llegó y se puso a los pies del maestro. Entonces Marta, que a lo que dice la historia tenía un corazón de servicio, le dice a Jesús, Jesús, ¿no ves a esta que no me ayuda? Y yo todo lo que estoy haciendo. Y el Señor, antes de reprender a María por no estar ayudando en las labores, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Y a lo mejor pudimos decir nosotros, pero es que tenía razón Marta, que estaba el Señor ahí, lo que tenía que haber hecho era preparar bien todo para el Señor, pero María estaba limpiando lo de aquí y Marta estaba limpiando lo de afuera.
Entonces, yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo me voy a otra iglesia porque en la otra iglesia siento que sirvo y siento que hago esto y ahí así me toman en cuenta. Según la enseñanza de Marta y María, el Señor no está buscando más personas que sirvan en las obras, ¿verdad? O en cosas terrenales, sino está buscando personas que le amen a Él. Podemos ser una iglesia llena de personas que les guste el servicio, pero que no amemos al Maestro. Y se lo dijo claro, le dijo, ella escogió lo mejor. Lo mejor no es estar atendiendo, y a veces la gente, no estoy diciendo que no lo hagan, porque al rato van a decir, bueno, ya no hay que hacer nada. No, estoy diciendo de que vuestro servicio no puede ser agradable, vamos a llamarlo así, delante de los ojos de Dios, si lo hacemos de una manera vacía o indiferente, o solamente porque las personas vean que yo pertenezco a un movimiento cristiano. Por eso les decía yo, la historia de los malhechores nos representa a nosotros, ¿es creer o no creer? Y el creer es estar convencido, y el no creer es estar dudoso. Hoy sí, mañana no, si creo Dios puede, no puede, lo hago, no hago. Y ese pensamiento lo tenía, hermanos, el malhechor. No reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Si yo les preguntara aquí a alguien, hermano, de toda la iglesia, ¿quién cree que necesite más a Dios? Pues yo creo que el hermano Mateo. Yo creo que Elías, porque Elías luego lo veo muy enojado. O si es así, Citlali, porque yo veo que luego te contesta bien feo y luego no. Con Pedro, ¿sabes? Porque Pedro, la hermana Lili es la que más necesita a Dios. Gloria a Cristo. Podemos ver la necesidad de otra persona porque nos movemos conforme a la vista y pensamos como aquellas personas de la antigüedad el daño que tiene la gente. Digo, es que ¿cómo puede ser cristiano el hermano si ve cómo es? El otro ladrón aprendió la esencia de lo que es Dios. Imagínense el martillo sonando en sus pies y el dolor que Dios estaba presentando. Si usted camina y se así, tiene un cariño y ya viene, si usted me ayúdame que me enterré una espina, ya no puedes ni caminar. Te incapacitas y dices, háblale a mi papá que no voy a ir a trabajar hoy porque... Imagínense el dolor, los clavos, el tamaño que tuvieron que ser para que traspasara sus 12 peines, traspasara la madera, y luego sus manos, y la corona de espinas, y la sangre escurriendo, y todavía después de eso el Señor decía, perdónalos, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esa esencia del amor fue lo que logró cambiar la condición del otro ladrón. El otro ladrón, si hubiera sido yo, hubiera sido usted, imagínense lo que pudimos haber pensado. Pero él, quiero pensar que decía, si está perdonando aún a los que lo están maltratando, me puede perdonar a mí. Para la gente ellos ya no tenían perdón, iban a la muerte. Pero para Jesús tenían el perdón, tenían la oportunidad de ser diferentes. Ahora, iglesia, ¿nos parecemos a ellos en aquel tiempo? Claro que nos parecemos, porque usted ve entrar al hermano que se ha ido y dice, oh, se viene otra vez el hermano. Y para nosotros tampoco tiene perdón, porque mira, ahorita viene, llora, se le ora, se va, regresa, etcétera, etcétera. Pero para Dios, la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan día por día. Y entonces, ¿qué malhechor estamos siendo nosotros? La pregunta es, cuando es un familiar nuestro, no lo vemos igual. Cuando quizá es un hijo mío, no lo veo igual. Quizá cuando soy yo digo, Señor, pero es que me equivoqué. Pero cuando vemos a alguien de enfrente, no actuamos como Dios actuaría, como Dios quiere que nosotros actuemos, como la esencia de lo que la cruz demostró, el amor por los que lo estaban entregando, por
por los que le estaban maltratando, por los que lo estaban injuriando, los que hablaban mal de él, los que le decían que era Belcebú, los que decían esto. Por esas personas era por los que Dios, hermanos, pedía que les perdonase. Y hoy nosotros le decimos al Señor: Señor, perdóname a mí, Señor, perdóname a mí porque yo quiero hacer esto. Esa misma actitud era la del primer malhechor. Él veía el dolor que él tenía. Él decía: si tú me salvas a mí, yo te voy a creer. Señor, mira, si me quitas esta duda aquí, yo te voy a servir. Señor, si tú me quitas esto. Y eso simplemente nos hace a nosotros creyentes condicionales. El amor de Dios es incondicional, pero nuestra entrega muchas veces es condicional. Si me va bien, me entrego al Señor. Si me va mal, me rehúso a darle libertad a las cosas de Dios. Si me agrada cómo está caminando mi vida, estoy lleno de gozo y me entrego al Señor. Si me está desagradando lo que pase, me rehúso a darle libertad a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que nunca hay que darnos por vencido a pesar de la adversidad que nosotros estemos pasando. Elías era un profeta muy ungido, grande, pero en algún momento se encerró en una cueva y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida. Y el Señor llegó hasta Elías y le dijo: Elías, levántate y sal de aquí porque largo camino te resta. No estoy diciendo que nunca se va a sentir usted que ya no puede, o se va a sentir, ¿verdad?, hasta el borde. Va a haber momentos en nuestra vida o procesos en los cuales nos vamos a sentir que nos estamos ahogando, que ya no podemos más. Pero es ahí donde Dios nos manda, como le decía Josué: esfuérzate y sé valiente, a no rendirnos, ¿verdad? La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Entonces, muchos de nosotros nos encontramos en la condición de ese malhechor, en que no reconocemos lo que hay mal en nosotros, reconocemos lo que hay mal en la persona de enfrente. El malhechor estaba reconociendo que Dios estaba blasfemando porque se decía hijo de Dios y no podía bajar de la cruz. Es como cuando usted ve al hermano y dice que él es el que predica, y la otra vez lo vi peleando con la hermana Citral. O sea, la condición del hermano está mal. Y él se para y dice, cuando nosotros externamos ese tipo de cosas, lo único que pasa es que lo guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos sirven de tropiezo para no creer en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Simplemente es un tropiezo y tropiezo y tropiezo y tropiezo, por lo cual el Señor siempre dijo: no poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en mí. Y pasemos al segundo malhechor. El segundo malhechor también era culpable, también quizá había robado, había hecho cosas que lo tenían ahí. Delante de la ley del hombre era culpable, delante de la ley del hombre merecía la muerte. Pero cuando escucha, ¿verdad?, a Jesús interceder por aquellos que lo maldicen, que lo golpean, que lo escupen, que se burlan, y oye que el malhechor del otro lado también empieza a injuriarlo, lo reprende y le dice: cállate, o sea, ¿no temes tú a Dios ni aún en la condenación? La pregunta es: ¿cómo Dios logró llegar al corazón de esa persona? La Biblia en Juan dice que el Espíritu de Dios viene a convencernos del pecado, del juicio y de la justicia. Y cuando el Espíritu de Dios toca nuestro corazón o toca nuestras vidas, nos hace entender que estamos mal delante de Dios. No miramos el mal, ¿verdad?, o no miramos la paja en el ojo ajeno, sino miramos lo que hay en mi mal. Y fue exactamente lo que declaró este personaje. Vean lo que dice en Lucas. Dice en el 40: respondió al otro y le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Imagínense, hermanos, nosotros estamos mereciendo lo que nuestros hechos nos hicieron, ¿verdad? O lo que nosotros sembramos, ahora estamos cosechando. Pero fíjense lo que dice, mas ningún mal hizo. Él estaba demostrando la inocencia de Dios al estar en esa cruz. Le dice al otro, mira, tú y yo somos pecadores, robamos, hurtamos, hicimos y deshicimos, pero del que tú te burlas, no ha hecho nada. Me está diciendo, ¿por qué culpas a este hombre que no ha hecho nada? Tú y yo sí lo hicimos, pero él no. Pregunta, ¿alguna vez nosotros hemos culpado a Dios de algo de lo cual es inocente? Es decir, cuando tú demuestras la inocencia de Dios, lo estás librando de la culpa. ¿Qué culpa tiene Dios de que tú y yo vivamos un evangelio light? Ninguna. ¿Qué culpa tiene Dios de que te vayas tú de la iglesia? ¿Qué culpa tiene Dios de que tú hables del que tiene un mal testimonio? ¿Qué culpa tiene Dios de que tú ya no te entregues? ¿Qué culpa tiene Dios de que no ores, no leas, no te goces? Nosotros lo merecemos porque nuestros hechos nos han puesto en el lugar en el que estamos. Pero Dios, ¿qué culpa tiene Dios de que usted no tolere al hermano Juan, a la hermana Pili, al hermano? Dios no es culpable de nada. Los únicos culpables somos. Cuando ese hombre entendió la esencia de lo que era el amor de Dios, entendió que el culpable era él. Mira, yo soy culpable y este hombre es inocente. Este hombre lo único que está es amando, dándonos la oportunidad, por lo cual es algo que hizo el hombre, hermanos, que nos cuesta tanto trabajo a nosotros, y es reconocer lo más difícil en nosotros, nuestros errores. ¿Cuántos de nosotros logramos reconocer? Malos matrimonios, por cosas tan simples. Si tal, y dejé la llave en la bala, no, yo no la dejé, dejaste tú. Yo no la dejé, sí, claro, y fuiste tú. No, yo no la dejé, no, pues yo no, yo tampoco. No, pues entonces llegó sola la bala, pues a lo mejor. Nos cuesta trabajo reconocer en cosas tan pequeñas, porque no nos gusta ser culpables de algo. Se quedó sin gasolina el coche, tú lo usaste la última vez, sí, pero tú pasaste por una gasolinera, pero tú lo usaste. Los matrimonios tenemos ese tipo de conflictos tan pequeños. En la iglesia, en la casa de Dios, ese tipo de conflictos existen. Yo porque le voy a pedir perdón al hermano Abraham si él fue el que me faltó el respeto, porque exhortó bien duro y me exhibió delante de todos y me dijo esto. Y yo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, si tú vas a la casa del Señor y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón y reconcíliate para que tu ofrenda sea grata delante de Dios. El Señor dice, si tu enemigo tiene hambre, Dale de comer. si tu enemigo tiene sed, Dale la capa pero te enojas con tu esposo y lo tienes ahí en la cama y hasta la tripa le suena. Pues dices que no guiso, ¿no? Y entonces ya, en lugar de reconocer para nosotros tener una relación de unidad, para resolver nuestros conflictos, seguimos así.
Entonces ahora la hermana quiere salir, pero no visto ese nada, y dice, pues a ver cómo va, porque es mi coche. O a ver quién te lleva. Y entonces esas cosas que tan a menudo pasan en los matrimonios, pasan en la iglesia y pasan en nuestra vida. Y aunque en nuestros matrimonios se puede resolver, en la iglesia, en nuestra vida espiritual, quedan sembradas y van creando una raíz de amargura que lo único que nos hace es desviarnos del propósito de Dios, de no sentir el amor de Dios por la persona de enfrente, de no tener empatía por lo que ellos están pasando. Y entonces nos preocupamos solamente por lo que yo estoy pasando. Si yo presento un problema, inmediatamente lo que quiero es, hermanos, oren todos por mí porque tengo esto y quiero que se solucione. Y lo transmites a todos y dices, quiero que ellos me ayuden. Pero cuando pasa alguien aquí y quieren que lo ayuden, tú eres el que te estás cabeceando y el que no oraste ni por ese problema. Ese personaje estaba demostrando amor por Dios, como lo hizo María cuando fue a sus pies. Él estaba demostrando amar a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque había hecho lo más difícil, reconocer que él era, ¿verdad?, culpable de lo que estaba viviendo. Las cosas que nos pasan no es culpa de Dios. La Biblia dice que el hombre va a cosechar lo que ¿qué? Lo que siembra. Dice, si tú siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu vas a cosechar vida eterna. Entonces este personaje lo único que hace es reconocer a Dios. Difícil lo que le dice. Le dice, no temes a Dios, tú aún estando en la condenación, este es inocente. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, no tan solo estaba reconociendo su condición, sino estaba reconociendo a Dios como rey. Porque le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. No te olvides de mí. Tenme presente, yo que soy culpable, que soy pecador, que he robado. Lo único que te digo es que te necesito. Él no le dijo, Señor, acuérdate de este que está blasfemando y que es bien pecador. Como el fariseo oraba. ¿Recuerdan la oración del fariseo? ¿Qué decía, hermano? Señor, gracias porque ofrendo, porque oro, y como dice el hermano Elías, porque no soy como este publicano. Y dice que la oración del publicano dijo, Señor, sea propicio a mí, pecador. Señor, aquí estoy, soy pecador. ¿Cómo es nuestra oración? Comparando al fariseo, al publicano o a los malhechores. Porque el malhechor dijo, acuérdate de mí, Señor, yo soy pecador. No le dijo, acuérdate de ese, ten misericordia. O Señor, mira, por culpa de él yo no te creo. Porque esas son las oraciones de la iglesia hoy en día. Señor, es que tú sabes que yo te amo, que te sirvo, pero el hermanito Elías, en mi tropiezo, cámbialo a él, Señor. Porque uno dice, Señor, cámbiame a mí. Este hombre reprendió al que estaba mal y dijo, hey, entiende, él es inocente. ¿Por qué lo estás culpando a Dios? Es como cuando usted habla con alguien que se va a la iglesia y dice, ¿qué culpa tiene Dios de que ahora tú estés frío y que te vayas al mundo y que no creas? ¿Qué culpa tiene Dios de nuestras malas decisiones? Imagínense, hermanos, lo que hoy pudiéramos externarle al Señor. Esa persona no necesitó ni una preparación, no necesitó ni estar caminando con Él, solamente necesitó sentir el amor que Dios tenía por Él, aun siendo pecador. Dios lo pudo cambiar en cuestión
de segundos, si lo quieren ver ustedes así. Él no minimizó el poder de Dios, él lo pudo reconocer como rey. Fue una persona que creyó en la oportunidad que Dios le estaba brindando. Fíjense lo que él hizo. Él no le dijo como el otro. Él no dijo: Señor, sálvame. Señor, soy pecador, sálvame para que yo te evangelice en tu nombre. Le dijo: Señor, acuérdate de mí. Sé que voy a morir, sé que estoy condenado. Solo acuérdate de mí. Ten misericordia de mi alma. El otro quería salvar su vida, le decía: sálvame, sálvate a ti, después me vas a salir de la cruz y entonces vamos a ser los mejores cristianos. La Biblia dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda a causa de mi nombre, la hallará. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes, dice el Señor, porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La pregunta es: todos nosotros hoy le pedimos a Dios que nos saque de una condición o de un problema o una tribulación para poder servirle a Dios con libertad, para podernos entregar a Dios con gozo y alegría. Este personaje dijo: Señor, yo lo único que quiero es que tengas misericordia de mi alma. En el problema más grande, en el exceso de las situaciones que vean en nuestra vida, Dios no nos está diciendo que pidamos salir de ahí, sino que nosotros podamos decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando dice que Satanás le pidió a Pedro para zarandearlo? ¿Qué le dijo? Para Elizabeth. No le dijo: mira, Pedro, no te preocupes que no te voy a poner en esa prueba. Le dice: me han pedido para zarandearte y yo he rogado para que tu fe no falte, para que tú creas, para que tú estés convencido. Si no somos una iglesia convencida, hermanos, no somos nada. Si no somos una iglesia que esté convencida de lo que Dios puede hacer con el hermano de junto, con el de atrás, con el de la otra iglesia, si no estamos convencidos en nuestro corazón del poder que Dios tiene, cuando Él le dice: acuérdate de mí, acuérdate de mí, Señor. ¿Cuántos podríamos orar así y decirle: Señor, acuérdate de mí? Todos los días Dios se acuerda del hermano Rodrigo, llamado Marcos, de un servidor, de la hermana Liz. Dice: ¿cómo dice que Dios se acuerda de mí? Si porque abriste tus ojos, Dios te permitió que miraras el sol un día más. Pero a veces la gente dice que yo quiero esto, pero no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios le ha placido poner en nuestras vidas. Dios está buscando eso, adoradores en espíritu y en verdad. Y viene la respuesta que mucha gente tiene conflictos porque le dice el Señor: de cierto te digo, o en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a mí me han preguntado, hermanos, pero ¿cómo puede Dios le pudo haber dicho que hoy, si dice que todavía nosotros estamos durmiendo y luego la arrebato? Bueno, en esencia, Dios le estaba hablando de lo que había pasado en el huerto en el Edén. ¿Qué había en el paraíso, hermano? ¿Qué tenía el género humano en el paraíso? Todo. Tenía todo, porque comía todo árbol, pero tenía algo. Tenía la comunión con Dios, porque la presencia de Dios estaba ahí, en el paraíso. Dios hablaba con él y lo puso en un lugar, en Edén, en el paraíso, en el huerto. Cuando ellos fallan y Dios les dice que se iban a morir, los saca del paraíso. La Biblia dice: por un hombre entró la muerte, pero por el otro hombre entró la vida.
Él está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué? Porque hoy yo voy a morir y les voy a regresar la oportunidad de que estés en mi presencia. Y la gente está buscando, pero si Corintios dice que también Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, en el paraíso. Dice que por el primer Adán entró la muerte y por el postrer Adán entró la vida en el paraíso, en el huerto, en Edén, donde no tenía necesidad de nada, porque Dios era el todo. Como dice Apocalipsis, porque allá no habrá más llanto, más tristeza ni más dolor, porque no vamos a tener necesidad de sol, porque el Señor será nuestro sol de justicia, donde no habrá nada y estaremos cantando aleluya, santo, santo, santo. En ese lugar Él le dice, hoy tú, porque te arrepentiste, estarás conmigo en el paraíso. Fue el que tuvo la prioridad de experimentar la esencia de volver a tener una relación con Dios. ¿Cuántos hemos perdido nuestra relación con Dios? A causa del disgusto que traemos con el hombre. Porque les he dicho, ¿qué pasa cuando tienes un problema terrenal? Vamos a llamarlo, cuando te pasa algo en la iglesia, ¿qué es lo primero que dejas de hacer? De congregarte, vamos a llamar así. Y después de orar. Y después ya no quieres ni leer porque la iglesia es un engaño. Yo he hablado con personas que dicen, es que la iglesia es, a ver, el único engaño es el hombre, porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo, pero bendito aquel que confía en Jehová. No será avergonzado. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero aquí lo primero que haces es apartar o alejar tu relación con Dios. La relación con Dios consiste en la convicción, en lo que sé que yo puedo entregarle a Dios, en lo que yo sé, hermanos, que Dios puede hacer conmigo. Por eso les vuelvo a repetir, creer no solamente es ver o escuchar a Dios, sino estar convencido de lo que Dios puede hacer contigo. Muchos personajes vieron a Jesús en su caminar, pero no creían. Jesús les decía a ustedes, no me siguen porque me aman, no me siguen porque me creen. Ustedes me siguen porque tenían hambre y fueron saciados. Pero cuando Jesús les refería una palabra dura y de poder, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Todos se querían alejar. Jesús nada más le decía una palabra dura y hasta Pedro le decía, Señor, palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarlo? Dijo, Pedro, ¿eso te quieres ir tú también con ellos? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dios hoy lo que necesita de nosotros es que estemos convencidos de para qué hemos sido llamados. Porque hoy podemos tomar nuestra cruz, como dice Pablo, pero podemos ser el malhechor que está condicionando a Dios para servirle. Podemos ser el otro que está viendo los errores de todos los demás para entregarse. Podemos ser aquel, ¿verdad?, que simplemente se está dejando llevar por lo que toda la multitud ve, hace y vive. El malhechor no comparó su vida con el otro, sino la comparó con Dios. Entonces, hermanos, hoy la Biblia dice así en Efesios 2.8, ¿quién lo puede leer? Efesios 2.8, 9 y Tito 3.5 al 7. A ver, búsquenlo. Efesios 2.8 y 9, a ver, hermano Pedro. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por todo lo que haces, es por lo que Dios ya hizo que somos salvos. Tito 3.5, ¿quién lo tiene?
Hermana Citlali, ¿tienes? Pilar, hermana Liliana. 3, 5 al 7. La palabra de Dios dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme el Santo, aparezca esta esperanza de la vida eterna de los santos. Amén. Amén. Dice, porque somos salvos por gracia. ¿Por qué fue salvo ese en la cruz? Por gracia. Ahora, hay el tercer personaje en la cruz y ese es Cristo. Cristo le otorgó a él su gracia, hermanos. ¿Y qué es la gracia y la misericordia? Recibir algo de lo que no somos merecedores. Usted tiene que entregarle un abrazo, una sonrisa al hermano que quizás usted dice, ¿cómo lo voy a saludar yo si él ni me quiere? Porque eso es tener gracia y misericordia. Recibir algo o dar algo que no merecemos, que no merece la persona. Y entonces cuando nosotros no entendemos esa esencia de Dios, por eso somos una iglesia y un creyente, egoísta y vacío. Porque decimos, el hermano Juan ni nada, yo para que le hablo, la hermana Quina ni me saluda, para que le saludo. Yo saludo al que me saluda, yo amo al que me ama. Y el Señor dice, ¿qué caso tiene que hagas eso? El mundo está lleno de gente que ama a los que le aman, que saluda a los que saludan, pero entendéis que mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente. Y si el hermano te rechaza 100 veces, 100 veces le tienes que otorgar el saludo, el abrazo. ¿Por qué? Porque eso es misericordia. Y hace unos domingos predicamos que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Si tan solo entendieran lo que significa misericordia, dice, no condenarías al pecador. Si tan solo entendieran lo que es eso. ¿Cuántos queremos que la gente nos trate bien en nuestro trabajo, en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos? Pero nosotros no logramos tratar bien a los hijos de Dios, a la esposa de Dios. No podemos tratar bien a los que trabajamos en la viña de Dios. Pero nosotros queremos que para con nosotros sí sea así. Pero para con las cosas de Dios no podemos nosotros hacerlo de una manera recíproca, sino que al contrario, lo evadimos. Entonces hoy es la oportunidad, hermanos, de nosotros vivir el Evangelio de una manera diferente. No nada más decir, bueno, yo quiero ser el ladrón bueno, que se acepta, no. Porque lo más difícil es reconocer que yo soy lo más malo que pueda haber. ¿Qué es lo que tenemos mal? Vuestro corazón. ¿Cómo en algo puede habitar la vida, pero también puede salir los malos pensamientos, los hurtos, las guerras, los homicidios, las blasfemias? Por eso el Señor dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque si nuestro corazón está lleno de esas cosas, de eso va a hablar nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No hace daño lo que come el hombre, sino lo que sale. Por eso el Señor es claro y dice, yo no estoy llamando a muchos servidores, porque de nada me serviría gente. Si Dios quisiera gente que le sirva, Dios puede hacer hablar hasta las piedras. Dios quiere gente que le ame a su creación, que ame a su prójimo. Miles de iglesias están llenas de servidores, de buenas acciones, de llevarle comida a los enfermos, de llevarle comida a los asilos, a los hospitales. No estoy diciendo que esté mal, es parte de las obras que Dios nos pide hacer. Pero lo vimos en Efesios, la salvación no es por obras, es por gracia, porque es un don de Dios. Pero Dios lo que está buscando son las personas que escojan lo mejor, que tengamos una mejor calidad de vida, no en cosas terrenales, sino en nuestro corazón, ser una mejor persona con los demás. ¿Qué nos quita reconocer nuestros errores? Eso nos hace una mejor persona. Pero las personas piensan
que las personas que cometen menos errores son los mejores. Las mejores personas son las que reconocen sus errores, los que de ellos aprendemos. ¿Quién no se cayó cuando era pequeño? Y me dice, mira, Juan se cayó un montón de veces y mira, ni caminaba, Juan. Ah, lo vieron este chiquillo, todo lleno de tierra porque se la pasaron en el piso. No. Ya nadie se acuerda de que Juan se caía porque ahora el hermano Juan camina. Eso es en nuestra vida terrenal. Pero en nuestra vida espiritual nos seguimos cayendo y nos burlamos. Mira, se cayó otra vez, no puede, se cayó. Nos enfocamos en los desaciertos antes que en los aciertos de las personas. La pregunta es, si el malhechor, en lugar de blasfemar y de decir sálvate a ti, se hubiera puesto a ver todo lo bueno que Dios había hecho, porque ellos dijeron, salvó a otros y no se puede salvar él, curó a otros y no puede bajar de la cruz. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas buenas has recibido de los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas cosas buenas has recibido de tus padres, de tus hijos? Pero a veces esas cosas quedan en segundo término y quedan a resaltar las cosas que nosotros vemos mal. Se los dije yo. Dice la Biblia que no alcanzarían todos los libros de la tierra. ¿Para qué? Para escribir los milagros que Dios hizo. Pero solamente les bastó a todos los discípulos y a toda la población que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios. Que sus discípulos recogieran, ¿verdad?, o comieran el día santo. En los poquitos errores que hubo, les bastó para condenar a toda la iglesia, la creencia, a todos los personajes que seguían a Jesús. Y hoy el diablo sigue trabajando igual en tu vida. No importa todos los años en que Dios te ha dado salud, trabajo, que pasaste la pandemia, que curó a tu hijo, que te proveyó de un techo. No importa todos los años en que viste la sanidad, viste cosas en la iglesia de oración, pero nada más abre tu mente para percibir algo malo y eso va a llenar tu corazón. Y todos tus años que llevas creyendo, todos tus años de entrega, de sacrificio, de gozo, de amor, el diablo los va a volver como nada. ¿Saben por qué? Porque va a hacer que esa raíz crezca en tu corazón y te impida ver a quién, la luz de Jesús. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque ese malhechor puedo estar siendo yo, hermano. Estaba cerca de Jesús, estaba con Jesús en la cruz, pero no amaba a Jesús. El amor de Dios es diferente al amor que nosotros tenemos. El amor de Dios es tener humildad, tener paciencia, tener misericordia, no tan solo de las almas que vemos aquí en la iglesia, sino de las personas que aún ni siquiera nosotros conocemos. Así que hoy, hermanos, somos unos creyentes que tenemos que reconocer nuestra condición, y nuestra condición delante de Dios es que somos pecadores, hermanos, porque pecamos con nuestro malo pensamiento, pecamos con juzgar a la persona que tiene usted enfrente, con señalar al de al lado, con criticar a las otras iglesias, como si usted fuera el dueño de las iglesias o fuera el mejor, y decir, ay, que son creación de Dios. Nosotros tenemos que orar, que interceder, que amar, que perdonar. Les he dicho, en la misma lista que está el asesino, está el mentiroso en Apocalipsis. Dios dice que yo me voy a ir al cielo porque yo no ando como aquel asesino, como aquel adúltero, como aquel. Pero si usted lee Apocalipsis, dice, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los chismosos, dice, hermano. Y está en la misma lista.
Solamente que a lo mejor lo van a llamar después a ver los asesinos, a ver a los mentirosos, vénganse para acá. Pero estamos ahí. Usted dice que no soy homicida. A ver, la Biblia dice, habéis oído que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Mas hoy yo digo que todo aquel que aborrece a su hermano será culpable de juicio. Porque Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y entonces tú ves, son los pecadores que se van al infierno. Iglesia, estamos en la misma lista. No es por servicio, ya lo dijo el Señor con Marta, ya lo dijo el Señor con las iglesias. Yo conozco tu arduo trabajo, que no toleras a los nicolaitas y tu esfuerzo y tu doctrina, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado de amarme a mí. O sea, estás sirviendo, vas a la iglesia, oras, ayunas, ofrendas, pero estás dejando lo más importante. Por eso, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no, yo te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente. Es mejor que fueras frío o caliente. Me está diciendo, ¿crees o no crees? No vivas una vida falsa para que la gente te crea que eres religioso, porque los fariseos fueron a la gente que Dios más enfrentó en su vida. Ellos se creían religiosos y decían, Señor, sepulcros blanqueados. De nada nos sirve la religiosidad delante del hombre si el que nos conoce es Dios. Estamos desnudos delante de su presencia. Como si nos sacara una radiografía y Dios pudiera ver en nuestro corazón que no puedes perdonar al hermano, que aborreces a fulanito, que no crees cuando Dios habla a través de un vaso, que no crees en la... Así fueras el mejor orador, conocieras toda la Biblia, si no la vivimos, si no la sentimos, si no la creemos. ¿Por qué creen que Corintios 13 dice, si yo diese todos mis bienes y no tengo amor, así fuere yo quemado y no tengo amor? Si hablase lenguas angélicas y no tengo amor, en pocas palabras, así hermanos te gastes todo lo que entra a tu negocio para hablarle a los pobres, así seas el que más danzas y te gozas en la iglesia, si no tienes amor, nada de eso te va a valer delante de Dios. Esa persona no tenía ni buen testimonio. Quiero pensar que todos los que estaban abajo y veían al malhechor decían, mira, ese que está ahí es el ratero, ese que está ahí es el que hizo esto. La gente lo señalaba, pero ¿saben qué tuvo en la última etapa de su vida? Amor por Dios. Fue lo que le bastó para decirle el Señor, hoy estarás conmigo. No importa lo que ellos dicen, no importa lo que ellos te señalan, no importa lo que ellos creen que te mereces. Lo importante es que me amaste, que me amas, que me buscaste, que me creíste. ¿Por qué? Porque el mundo siempre nos va a señalar, el mundo siempre te va a criticar, las personas siempre pensarán que son mejores que tú, que lo pueden hacer mejor. ¿Por qué? Porque la gente que piensa eso es porque no ha sentido la esencia de Dios. Lo importante aquí es tener la unidad del Espíritu, lo que Dios nos hace sentir unos por otros, hermanos. Así que hoy, los dos ejemplos positivos para nuestra vida es el hombre que reconoció, ¿verdad?, su actitud, sus faltas delante de Dios y la esencia de lo que es Dios. Dar amor sin esperar nada a cambio. Dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Nosotros tenemos que dar no con pesar, no por necesidad, sino por amor, porque eso es lo que Dios ama. Dios ama al dador alegre. Así que, hermanos, hoy hay que darle a Dios alegremente. No estoy hablando de su billete de a 20, de a 100.
estudiando nuestro corazón, nuestras vidas. Lo que tenemos hay que darle gracias a Dios. De nada sirve si el día de mañana tú te peleas todos los días con tu esposa y el día que llegues de un ataúd vas a estar llorando. O viceversa, porque ahorita la esposa ya le está pegando el codazo de, ya ves, valórame, no. O viceversa, ¿de qué serviría todo el día tú con tu esposo? Y al final no vale la pena. Quiero decirle que nuestro tiempo también se está acabando. Y hay que ser mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor hijo de Dios. Porque nadie sabe el día que nosotros ya no estaremos aquí. Si está en desacuerdo con alguien, aunque haya lluvia, háblele o vaya a verle, ¿sabes qué? Te amo, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi padre. Si tienes algo con tu papá o con tu mamá, mamá, ¿sabes qué? Te amo. Porque yo me he equivocado, te he juzgado. Una persona que tú hayas tenido algo, tu vecino, vecina, ¿sabe qué? Ya no le voy a echar la basura yo en su patio porque soy yo el que la he... Cosas tan insignificantes. Te quiero decirles que no vale la pena perder nuestra vida por cosas tan absurdas. La vida es demasiado corta y cuando nosotros queremos, ¿verdad?, volver en marcha atrás, ya no podemos. Ya no hay fuerza en nuestros pies para correr con nuestros hijos en un parque. Ya no hay fuerza en nuestras manos para cargarlos y decirles te amo. Y les decía yo, pasamos toda nuestra vida gastando nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra salud para ganar dinero y dar lo mejor. Y al final de nuestros días gastamos todo nuestro dinero para recuperar nuestra salud y pasar tiempo con las personas que amamos. Y entonces no disfrutamos la esencia de la vida, de ser feliz con lo que tenemos, con la oportunidad que Dios nos da día a día. Dice el Señor, ¿verdad?, que le decía a Salomón, Señor, no me des pobreza. ¿Para qué, hermanos? Para no blasfemar tu nombre, pero tampoco me des riqueza para no olvidarme de ti. Dame lo justo y necesario para servir. Lo que usted tiene es lo que Dios le ha puesto, porque es lo que usted necesita. Y entonces terminamos con lo que el Señor le dijo a Marta. Marta, solo una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. Lo único que usted y yo necesitamos aquí, yo ahorita necesitaría que deje de llover para que pueda yo avanzar mañana en el trabajo, pero lo único que necesitamos es a Dios en nuestras vidas. Y así no habrá algo que pueda cambiar mi manera de pensar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor.